Bueno, buenas a todas y todos, bien hallados, bien halladas. Por aquí estamos de nuevo. Por mi parte estoy bien, bueno, por momentos, momentos más arriba, momentos más abajo. Voy intentando asumir la situación y bueno, pues a partir de ahí se va sobrellevando. Me alegro de veros a todas y a todos bien. Os contaré que la noche del sábado fue una noche muy especial, muy dura, fue muy dura, muy difícil. Eh, Me sentí muy cobijado por mucha gente, me sentí arropado y sobre todo sentí que la querían y que la cuidaban. Eh, Me va a ser difícil eh, ir avanzando en contaros cosas y que ella no esté presente. Eh, Aún así, pues voy a ir intentando más o menos centrarme más en charlar con vosotros y vosotras de todo lo que necesitéis respecto a la enfermedad, de cosas que os pueda aportar por mi experiencia o por mi conocimiento de ella, ¿no? Eh, Como os digo, la noche del sábado fue muy dura, fue muy difícil, muy difícil, muy difícil. No terminé de romperme, no me pude romper, pero bueno, poco a poco voy necesitando cada vez más estar solo, sin nadie alrededor que me cobije, porque al fin y al cabo me toca ir pillando ese camino y me toca ir para adelante. Os quería contar así a bote pronto, no sé si alguien tiene alguna duda, alguna cosa que pueda más o menos aportarle, pero os quería contar un poco, ya os conté cuáles fueron mis primeros contactos con la enfermedad, os conté aquello de hoy he conocido a Manoli. Y bueno, pues por ahí fueron un poquito las primeras, los primeros pasos cercanos, ¿no? Aunque fueran ajenos a mí. Luego después, conforme os fui contando cómo fue apareciendo la enfermedad en casa y cómo la fui descubriendo y cómo fui sabiendo que aquello más o menos iba para adelante, os quiero contar que en la familia han habido varios casos de demencia, no solamente, sobre todo por la parte de mi madre. Han habido varios casos de demencia. No quiere decir eso que sea hereditario, pero bueno, sí hay puntos en común entre un caso y otro y razones, ¿no? Eh, Os conté que, bueno, no sé si os lo he contado, en el espectáculo lo contamos. En ella contamos cómo o cuáles son las posibles razones por las que aparece la enfermedad, de una manera o de otra. Y, y bueno, hay muchos factores que unifican un poco a determinado sector de aquellos que tienen la patología y que la desarrollan. Eh, Evidentemente hay parámetros que marcan que determinados antecedentes de la infancia, algunos posibles traumas infantiles, situaciones difíciles vividas a lo largo de la vida y sobre todo en ese tramo de edad en la que la enfermedad tiene, perdón, en la que
el avance de la edad, el crecimiento, va marcando muy claro un poco el desarrollo que luego tu vida va a determinar, ¿no? Y entonces, en aquellas ocasiones, en aquellas personas que hayan tenido algún tipo de trauma infantil, algún tipo de situación difícil, son bastante comunes las demencias o las demencias tipo Alzheimer en este tipo de personas, ¿no? Que han padecido algún tipo de trauma, de situación difícil, de algo que le marcara. Luego hay otros parámetros que también marcan la importancia de, pues, ¿cómo explicaros? Hay algunos eh, antecedentes que marcan, eh, por ejemplo, gente que haya tenido algún tipo de consumo en su historia, en su vida, de consumo de, ya no solamente de estupefacientes, sino de sustancias que al fin y al cabo van quemando neuronalmente la capacidad, ¿no? Entonces van deteriorando las neuronas y suelen ser bastante eh, afines a tener ese tipo de deterioro con el tiempo, ¿no? Es decir, gente que ha tenido algún tipo de consumo marcado, no algo puntual o algo, sino algo de real dependencia y de tiempo, en el que, bueno, pues ya sabemos que las sustancias las estupefacientes y bueno y el alcohol van deteriorando las neuronas de una manera bastante importante. Eh, Hay muchas veces a lo largo de toda nuestra historia con Flamenco para Recordar que han habido muchas dudas, ¿no? Sobre cuál era nuestra, bueno, más mi intención que la de mi madre, ¿no? ¿Cuál era mi intención? Han habido muchas dudas respecto a si ella era o no consciente de lo que sucedía y a si ella estaría o no de acuerdo a que se la grabara y a que fuera de una manera pública eh, la situación. Pues bien, os voy a contar antecedentes para que sepáis cómo era Carmen. Carmen era una mujer que se acercaba tremendamente al dolor de los demás. Eh, Aquel que tuviera un problema y recurría a Carmen, Carmen empatizaba rápidamente. Eh, Todo lo que ella pudiera aportar o ayudar a terceros, desde cualquier perspectiva, lo hacía. Ya no solamente desde la económica, que también en algunas ocasiones lo ha hecho, sino sobre todo desde la perspectiva moral, desde la perspectiva apoyo y bueno. Eh, Mi madre, eh, marcado también por la familia y con un acentuado carácter familiar, eh, ha estado muy marcada por el alcohol en su historia, ¿no? En su historia, partiendo por de un padre alcohólico, que fue mi abuelo. El resto de familia, de una manera u otra, han tenido cercanía, ¿no? Unos más que otros bueno, pues unos más marcados que otros. En el caso de mi madre fue alcohólica desde su madurez, diría casi desde la infancia. Ella contaba, ella contaba historias en las que mi abuelo, que era vendía frutos secos y también vendía vino y todo eso. Ella, por lo visto, de pequeña pillaba unas cogorzas del copón, cogía unas pajitas y se ponía de vino dulce de tres pares de cojones. Aparte de darle, como ella comía poco, mi abuelo la acostumbró a darle un poquito de vino dulce antes de comer. Y bueno, pues eso le creó cierta afición o cierta cercanía al alcohol. Esto evidentemente lo cuento, pues ahora ya lo entenderéis,
porque nunca se ha ocultado, era algo que estaba ahí, que tampoco era necesario sacar en momentos en los que, bueno, pues no ha sido necesario sacar. Mi madre fue una jabata absoluta. Mi madre dejó de beber cuando yo tenía 16 años y jamás, en todos los años restantes después de aquello, yo tenía 16 más 42, 58. A los 58 mi madre dejó de beber. 57, 58. Dijo hasta aquí y fue hasta ahí. No hubo un retroceso. Ella superó en solitario, porque la verdad que mi padre tampoco le apoyaba mucho. En un principio había quien le acompañaba a las terapias y tal, pero a partir de un momento determinado ella empezó a ir sola y se dedicó en cuerpo y alma a ayudar a todos aquellos que tenían esa enfermedad, que habían padecido esa enfermedad, que querían dejarlo. Cuando yo tuve un poco de independencia, y estamos hablando de 22, 24 años, en los que yo cada vez admiraba más a mi madre por su capacidad de pelea, de lucha y sobre todo de convicción hacia lo que hacía. Como os digo, ella nunca recayó. Por delante suya recayeron muchísima gente que tenían o menos fuerza de voluntad o menos capacidad. Y yo, a partir de que tuve un poco de conocimiento, me dediqué a compartir, con su supervisión y con su permiso, a compartir mi experiencia como hijo de madre alcohólica. Para muchos todavía esa enfermedad es una lacra, algo que es señalable y vergonzante. Para mí es algo tremendamente... me genera un orgullo tremendo eh, que ella consiguiera salir de aquel pozo por sí sola y sin apoyo prácticamente de nadie. Yo tenía 16, 15, 16 años y mi apoyo era mínimo. Yo la apoyé después, cuando ya tuve mi independencia y fuimos a muchos programas de televisión, a muchos programas de radio, a muchos programas en los que ella nunca se ocultó, en los que yo nunca oculté quién era mi madre. Por eso sabía perfectamente que ella en esta situación estaría dispuesta, porque ya lo hizo, ya lo hizo. Ella era una señora de los pies a la cabeza, en los que su adicción la llevó a terrenos muy duros, pero que nunca perdió la compostura. En mi casa nunca faltó el plato por delante, la ropa limpia y todo lo que al fin y al cabo conllevaba llevar una casa. Ella sus historias las hacía a su forma y a su manera y así fue. Por eso os contaba esto, por los antecedentes que en sí también contamos en la obra, los antecedentes que pudieron generar la demencia de mi madre. Esa caída neuronal que pudo tener a lo largo de la enfermedad, evidentemente marcó lo que luego en su vejez, la enfermedad del Alzheimer, la enfermedad de la demencia, o sea, la demencia tipo Alzheimer que padecía, venía con esos parámetros ya hechos. Yo particularmente jamás escondí la enfermedad de mi madre. Al contrario, como os digo, me sentía hiper orgulloso de ella, hiper orgulloso. No eran los mismos parámetros por otras partes de la familia, porque evidentemente era bastante vergonzante. Si hubiera sido hombre, estaría visto desde otra perspectiva, pero era mujer. Y si tampoco la dejaron bailar, pues evidentemente el que tuviera esa enfermedad también marcaba
una diferencia frente a lo que era bastante común en varones y muy oculto y muy escondido en mujeres. Ante eso, yo tenía clarísimo que el hecho de que mi madre participara en los directos que hacíamos, en los vídeos y en todo lo que ha sido su presencia pública, ella estaría más que de acuerdo. Más que de acuerdo. Lo certifico y lo firmo. Ella estaría completamente de acuerdo, sabiendo que lo que estábamos haciendo, independientemente de que no fuera una intención premeditada, porque realmente, como ya sabéis, todo fue un proceso, un camino que fuimos llevando, que fuimos averiguando en común y conjuntamente para que aquello tuviera lo que hoy día significa flamenco para recordar, ¿no? Eh, Fue una tirada al vacío, una caída al vacío sin saber para dónde y que poco a poco fue poniendo las piezas en su sitio para marcarnos el camino. Por eso, y ante esto que os he contado, mi madre sigue siendo la misma señora y nunca dejó de serlo. Mi madre fue respetada en todo momento y ya se encargaba ella de marcar las diferencias y sobre todo cómo marcaba esas distancias ante aquellos posibles que, que se aprovecharan de su estado, ¿no? Ella se encargaba de marcarlo, la diferencia, la distancia. Por el contrario, no supo marcar la diferencia en los que tenía cerca. Y los que tenían cerca aprovecharon muchísimo aquella situación para sacar el máximo provecho. Por desgracia, ella perdió relaciones importantes y muchas de las razones fue el día que ella dijo hasta aquí y ahora voy a pensar en mí y ahora voy a ser yo. Ese día se cayeron muchas caretas de gente que se suponía que estaban o que querían estar con ella o que la querían para marcar una diferencia abismal en cuanto a la distancia y lo que luego marcó su final, ¿no? Como sabéis, hay temas de los que no hablo, básicamente porque hay terceros que pueden estar dañados, que pueden dañarse, ¿no? Y pueden verse afectados por lo que yo opino y digo. Entonces, en eso yo voy a seguir marcando mi diferencia mi respeto. Eh, pero evidentemente, eh, cuando una persona retoma las riendas de su vida y se da cuenta de cuánto se ve alrededor, evidentemente eso marca un antes y un después. Eh, los que no han estado a su lado se lo han perdido ellos. Y han habido mil momentos y mil maneras de poder estar. Jamás se les cerró la puerta a nadie. Jamás. Siempre estuvieron abiertas. Pero si no vienes a llamar, no te puedo abrir la puerta. A partir de ahí, insisto, quienes hayan estado es porque han querido estar y quienes no se lo perdieron. Y se perdieron a una mujer tremendamente grande y a una mujer tremendamente válida para hablar, para contar y para compartir. Yo nunca los eché de menos, porque nunca los tuve. Y mi familia se compuso de mi madre, mi padre y yo. A partir de ahí creo que ya queda un poquito clara cuál fue la historia, cómo fue la historia
Y sobre todo, pues porque, como digo, podría decir muchísimas cosas que enturbiarían la paz de mi madre y que enturbiarían al fin y al cabo a terceros que se sentirían dañados y no me apetece ni corresponde. Por eso, todos estos antecedentes que os cuento marcan un poco lo que luego fue el final de ella, ¿no? La demencia, que estaba muy marcada por varios aspectos. Primero su infancia, su juventud tampoco fácil, su madurez también complicada, añadida y unida a una adicción concreta que iba pues adelantando un poco lo que fue el final. Eh, Siempre os diré que, siempre os he dicho que la demencia varía de un usuario a otro, varía de un enfermo a otro y varía según sean sus circunstancias y su entorno. Eh, si mi madre hubiera tenido otro entorno y otra historia, quizás no me hubiera sido fácil acceder a su memoria. La cuestión es que yo tenía todo en mis manos, tenía en mis manos las armas necesarias para poder llegar a sus recuerdos, a sus emociones, a su vida en sí, ¿no? Me la sabía tan bien, me la conocía tan bien, que me era muy fácil acceder a ello. Por eso recurrir cuando me preguntan, ¿no? Como hace poco me escribió alguien preguntándome sobre cómo podía hacer con su padre, creo que era tremendamente agresivo y que no podía controlarlo ni podía hacer mucho porque y realmente ante ese tipo de casos y ante ese tipo de situaciones, al margen, evidentemente, de todo lo que es el tratamiento farmacológico, que siempre defenderé que es necesario y que ayuda y aporta muchísimo para que la enfermedad se estabilice, hay que encontrar sobre todo, y os lo he dicho muchas veces, qué les emociona, qué les gusta. Es un proceso largo, a veces puede ser tortuoso y a veces puede ser no productivo. No todos los enfermos tienen la capacidad de respuesta ni la capacidad de asimilar el trabajo que se puede estar. Por eso sigo defendiendo que la estimulación cognitiva es tremendamente necesaria en los centros institucionales, tremendamente necesaria, pero hay un trabajo importante que la familia también tiene en sus manos, porque es quien realmente conoce, quien realmente maneja el pasado y todo aquello que gusta y todo aquello que acerca al enfermo hacia cómo escudriñar en su memoria, ¿no? Eh, Hace poco también una amiga, me, trabajadora dentro de un centro residencial, me preguntó que qué podía hacer con un señor que, bueno, pues que era así muy secote, muy arisco, que se mantenía completamente al margen. Entonces le pregunté qué le, qué le gustaba a este señor, qué sabía ella que le gustara. Y decía, es aficionado al Atleti. Pues si es aficionado al Atleti, ponte las pilas y empieza a buscar ahí todo lo que le pueda sacar de, de eso. Creo que le está dando resultados, creo que le está dando momentos bonitos, creo que ha conseguido que él tome confianza con ella y no se sienta solo y apartado en una residencia donde quizás no quiere estar y es donde quizás no se encuentra ubicado y encontrar a alguien que realmente le dé aquello que le motiva, le dé aquello que le gusta, pues evidentemente le va a traer momentos tremendamente bonitos en conversaciones
Y claro, hay un trabajo paralelo, ¿no? Que es intentar llegar a esas emociones eh, a través de aquello que le gusta, aquello. Y no es algo fácil, porque muchas veces pensamos que les gusta algo y bueno, pues por las razones que sea, aquello le deja de gustar o aquello le deja de motivar. Pero siempre hay algo que les motiva realmente, que les llena realmente, como para poder abrir una ventana hacia el recuerdo y hacia la emoción. Y ya digo, es un proceso que en los centros residenciales no es demasiado fácil, pues porque no tenemos tiempo, porque hay horarios y una cantidad de usuarios frente a muy poca cantidad de trabajadores y que evidentemente no permiten ese tiempo que necesita para poder trabajar. Eh, el objetivo que uno tiene ante ello es muy necesario. Eh, es importante ponerse un objetivo, una meta, y no deben ser metas grandes, ¿no? Mi madre siempre decía, eh, y eso fue un aprendizaje en su bagaje, decía, tenemos 24 horas. Yo no voy a beber en 24 horas. Porque si yo digo que no voy a beber nunca más, me voy a mentir a mí y la meta es tremendamente larga. Con lo cual las metas tienen que ser muy cortitas para conseguirlas. Porque cuando uno consigue una meta, se anima a buscar otra. Por el contrario, cuando uno fracasa ante la búsqueda de una meta, hace que todas las ganas caigan y que realmente no existan o no nazcan nuevas metas, ¿no? Pues igual que los alcohólicos, los adictos a otro tipo de sustancias, que no me gusta decir drogadictos porque no me suena bien, pero la adicción a determinadas sustancias, cuando deciden dar el paso de salir de ellas, son metas muy cortas, 24 horas. Ponte una meta de 24 horas y en esa meta que lo consigas, cuando mañana llegues a esas 24 horas, mañana te pones otra meta de 24 horas. Y así fueron las 24 horas de mi madre durante muchísimos años. Durante muchísimos años. Metas, metas cortas, metas cortas, metas cortas. Y así fue como ella se hizo grande. En el centro suyo, por eso cuando decíamos lo del centro, había connotaciones que yo sabía y que quizás vosotros no. Para ella ir al centro era ir a un lugar donde ella se sentía bien, donde ella se sentía a gusto, pero ya no solamente desde la perspectiva centro de día, sino de lo que ella tenía en su recuerdo, que era ir al centro. Ir al centro era ir a las terapias y, y en muy poco tiempo ella se dedicó a acoger a todos aquellos nuevos alcohólicos que llegaban a la asociación para querer dejar de... Y todos querían estar con Carmen. Todos querían a Carmen. Todos. El que caía, el que recaía, el que no recaía, la que no recaía, todos querían pasar por las manos de Carmen. Ella fue una mujer grande que siempre quiso ayudar y por eso, insisto, y os repito, que yo sabía que lo que estaba haciendo, independientemente de que ella tuviera o no conocimiento pleno de lo que estaba pasando, porque ni yo mismo era consciente de lo que estaba pasando, ella estaría completamente de acuerdo en hacerlo. Ahora, una vez que no está y sabiendo que ella no le afectaría, no le afecta,
porque sí es verdad que esa etapa en su memoria quedó como muy bloqueada. Con lo cual yo sacar ese tema con ella en alguna ocasión en privado lo he hecho, pero había algo que ella bloqueaba, ¿no? Pero cuando ella tenía conciencia, ella tenía sus plenas facultades, ella estaba súper orgullosa y no se arrepentía absolutamente de nada. Se arrepentía, bueno, pues de lo que ella pensaba que nos había, de las carencias que habíamos podido tener dada su enfermedad. Pero os puedo asegurar como hijo que yo nunca las tuve. Desconozco las experiencias de los demás, pero la mía, particularmente, yo nunca tuve carencias. Eh, no fue una infancia excesivamente fácil, pero nunca, nunca me sentí avergonzado. Nunca. Ni aun siendo pequeño. Nunca me sentí avergonzado. Porque ella se encargaba de marcar esa distinción y esa clase. Por eso, aquellos que tengan este tipo de antecedentes, sigue teniendo un poco, o sea, aquellos que tengan este tipo de antecedentes o que conozcáis que haya este tipo de antecedentes, puede marcar un poco el inicio o por dónde va o puede ir la enfermedad. Eh, la demencia es una enfermedad que afecta tanto al entorno como al propio enfermo. El enfermo en sí, a pesar de que sea muy triste, de que sea muy doloroso que uno pierda su identidad, pierda sus recuerdos, deje de saber quién es o quiénes son los que la quieren o quienes lo quieren, a pesar de ello, teniendo un entorno positivo y un entorno de cariño, pueden llegar a tener una vida tranquila y bien. Y el que no termina de tenerlo es el entorno. El entorno es el que sufre todo aquello que el enfermo no es consciente. Yo por eso decía muchas veces que cuando a mi madre se le ordenaban las neuronas, y era muy curioso, yo había días en los que la miraba y cuando le miraba a los ojos sabía que tenía las neuronas ordenadas. Sabía que era un día en el que íbamos a tener situaciones difíciles porque ella se daba cuenta de todo lo que estaba pasando. Y cuando esa mirada eh, era el momento en el que yo recuperaba a mi madre de antaño. Yo ya os conté que yo hacía muchos años que echaba de menos a mi madre. Y ese momento en el que sus neuronas se ordenaban, yo recuperaba la mirada de mi madre. Cada vez fueron menos, ya últimamente apenas. Y antes eran más comunes, más seguidas, ¿no? Y poco a poco fueron desapareciendo hasta que ya, pues, no se le ordenó. Eh, yo intentaré iros aportando lo que ha sido mi experiencia, lo que ha sido mi historia. Y evidentemente no puedo dejar, ya os conté que tengo que seguir adelante y de momento mi camino está por el terreno del espectáculo y bueno, ya sabéis que el 21 y 22 es promoción. Publicidad, tin, a la que pase la muchacha o el muchacho con la publicidad en el ring de boxeo. El 21 y 22 estamos, este viernes y sábado, estamos en el Teatro Nuevo Fernando Arrabal de Ciudad Rodrigo, a las 8 de la tarde el viernes y a las 7 de la tarde el sábado.
Y ahí llevamos el espectáculo EA, en el que cuento cuál es el proceso. La reestructuración del espectáculo ha sido, tengo que seguir matizando, como os digo, el sábado fue una función muy dura, muy difícil, en la que no pude terminar de romperme por mil razones, por mil cuestiones. Mi madre vino conmigo físicamente, se vino, me la llevé conmigo al teatro y estuvo en el camerino conmigo y tuvo sus claveles como a ella le gustaban y tuvo su presencia dentro del espectáculo. Porque al fin y al cabo ella era la artífice de todo lo que había creado y ella tenía que estar presente. Poco a poco iremos limando esa presencia para que sea menos emotiva y más formativa. Es decir, la intención de EA es poder contar la perspectiva del cuidador, la visión del cuidador, desde mi propia experiencia. EA es la antesala o la precuela de lo que fue Flamenco para recordar. ¿Cómo llegamos hasta Flamenco para recordar? Y todo parte desde que estábamos en Málaga hasta que llegamos a Extremadura. Ese viaje de Málaga a Extremadura, ese proceso de Málaga a Extremadura y cómo la enfermedad se hizo presente, es lo que contamos en EA. Ella, que era la protagonista en Flamenco para recordar, en EA no era tan protagonista, aunque sí necesaria. Por eso, Flamenco para recordar no podrá hacerse más, porque no es posible sustituirla. Mi madre era insustituible. Si había algo de diferente en ambos espectáculos, era la verdad que ella marcaba, y eso es insustituible. No hay una actriz que sea capaz de interpretar a mi madre en ese momento en el que estaba, en ese momento en el que ella aparecía en el escenario. No es posible. Podría hacer una obra inspirada en mi madre, pero ese momento en el que ella aparecía en el escenario es insustituible, no hay posibilidad de ninguna manera. Y la única manera que me permitía, bueno, pues con el poco tiempo que he tenido desde que ella falleció el día 5, he tenido nada más que 10 días para poder poner en marcha el espectáculo con el nuevo formato, la nueva adaptación. En esos 10 días he tenido mi propio proceso, un proceso que sigo necesitando. Yo sigo necesitando estar solo, llorar solo, y en todo ese proceso de la edición de vídeos, de la elección de imágenes, de seleccionar, de cortar, de alargar, de poner, todo ese proceso para mí ha sido muy catártico, catarsis, pues muy catártico. No sé si existe la palabra. Ha sido una catarsis realmente para mí. Una catarsis es una explosión de emociones y algo que es el culmen de lo que sucede ante una situación concreta. Pues para mí ha sido una catarsis absoluta. He podido llorar todo lo que he necesitado. Sigo necesitando llorar, pero sigo necesitando estar fuerte para salir adelante. Ahora, en este proceso, pues intentaré afinar con un poquito más de hilo, un poquito más de sutileza, todo lo que es su presencia para, para que realmente ella siga estando presente en este espectáculo. Otra cosa será cuando ya este espectáculo no lo pueda mover o decida no moverlo y cree uno nuevo en el que podrá o no estar relacionado con la historia o no tendrá nada que ver y crearé otra historia. Pero de momento voy a seguir luchando por este espectáculo porque creo que es necesario,
porque creo que tenemos que visitar y que planificar una gira necesaria para contar la historia desde la formación de esta enfermedad, desde mi propia experiencia y cómo en algunas ocasiones puede la gente, o podéis veros reflejados ante una misma situación, que al fin y al cabo nos diferencia un poco, a lo sumo, pues de dónde somos y cuáles son nuestras circunstancias, pero el, el- el núcleo de la historia los tenemos todos en común. Entonces ahora sí tengo un objetivo, que es poder contar ese proceso y poder contar de una manera formativa o informativa, que es la EA. La EA debe conocerse desde la perspectiva, en este caso, espectáculo, ¿no? U ocio, bueno, cultura, desde la perspectiva formación, porque seguiré peleando para poder incluir charlas a los chavales de secundaria y de primaria, cada uno en su término y en su orden y con unos objetivos u otros. La película sigue adelante, estamos ahí ya salvando los últimos escollos que nos ha derivado desde la pandemia hasta luego pues dificultades de poder terminarla, pero que finalmente ya estamos en el último escalón, ¿no? Y bueno, que os iré contando. Me decís mucho que escriba un libro. Bueno, pues ese plan siempre lo tuve. Lo que pasa que mi primer plan de escribir un libro iba más hacia mm, esa niña que quiso ser bailaora, que no la dejaron y que finalmente con 86 años consiguió cumplir su sueño de serlo. Esa era mi historia en cuanto a lo que yo quería contar en el libro, toda la vida de mi madre, hasta que consiguió, a pesar de la enfermedad, cumplir su sueño. Ahora, en todos los momentos que estoy viviendo y que estoy sintiendo, solamente se me ocurre un título, que bueno, lo voy a decir, que si me lo quitan, pues me lo quito, que es ¿y ahora qué? ¿Qué sucede una vez que tú, como cuidador, realmente eres el protagonista de tu vida? Yo he defendido muchísimo el que los cuidadores debemos anteponernos ante las necesidades. Catatónico, gracias, gracias por la palabra, catatónico. Eh, 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 Siempre he defendido que los cuidadores debemos anteponernos y estar bien para poder cuidar bien. Y eso es fundamental. Y yo creo que a mí, en este proceso, eh, igual que me está costando mucho trabajo las noches y las mañanas, me están costando mucho, mucho trabajo, durante el día me es más fácil porque yo tenía una cierta rutina de que ella estuviera en el centro de día. Los fines de semana me son también más complicados, porque evidentemente la he hecho más de menos. La he hecho de menos en todas horas, ¿no? Porque cuando lo pienso que ya no volveré a verla, ni a sentirla, ni a escucharla, ni... Pues bueno, yo me centro en... Cuando me apetece llorar, lloro. Y esta mañana, pues de aquí, de Sierra de Fuentes a Cáceres, que iba en el coche, mmm, lloré todo lo que pude hasta que llegué a mi destino y básicamente era recordando lo que pasaba en esos trayectos del coche con ella, que me preguntaba, ¿vas bien? Y yo le decía, sí, mamá, voy bien. ¿Y tú? Yo bien, bien, hijo, yo muy bien. ¿Vas bien? Sí, mamá, voy bien. ¿Tú cómo estás? ¿Tú vas bien? Sí, sí, yo contigo voy muy a gusto. ¿Vas bien? Sí, mamá. Ya me lo has preguntado 3 veces. Ay, hijo mío, no me doy cuenta, perdóname. ¿Vas bien? Pues cada una de esas veces, en las que ya cuando me lo había preguntado 7 veces, mi tono ya variaba. Y eso también en cierta manera un poco me fustiga, ¿no? Pero al mismo tiempo me calma porque
fui ampliando la cantidad de veces que me lo repetía hasta que llegaba mi tope, ¿no? Eh, entonces, EA cuenta todo ese proceso. Nosotros nos vinimos de Málaga hacia Extremadura porque a mí me dieron la dirección del CAP, del Centro Artístico de Badajoz, y eso me permitía no tener que viajar tanto y poder estar más con ella. Yo me vine con mi pareja, mi madre y mis perros. Mi pareja aguantó 2 meses viendo el panorama, y mis perros se fueron yendo poco a poco y yo me quedé solo con ella. Y fue un proceso de aprendizaje y de adaptación a la situación y de entendimiento de la situación con todo lo que conlleva, ¿no? Una vez que te llega la enfermedad, todo lo que es el proceso de adaptación y de cercanía. Y por eso yo, cuando llegó el momento, tuve que decidir por qué se quedaba conmigo y no la llevaba a una residencia. Yo nunca la llevé a una residencia, no por nada, sino porque yo tenía un compromiso moral con ella, que en su momento me pidió que no, que no la llevara. Yo aguanté todo lo que pude, pero yo incumplí esa promesa en muchas ocasiones, cada vez que yo la dejaba. La primera vez que yo la dejé en una residencia, que fueron 3 días porque me iba a trabajar, yo me fui de esa residencia con una tremenda sensación de abandono y de culpa por haber tomado esa decisión. Cuando yo volví a los 3 días, porque previamente yo pedí ayuda a quien creía que le tocaba tener esa responsabilidad. Como no la recibí, pues evidentemente tuve que buscar una alternativa, y la alternativa más cercana en un principio era a gente que yo contrataba, pero finalmente si surgía algún problema, yo estuviera donde estuviera, me llamaban, oye, ¿qué ha pasado esto? ¿Qué ha pasado aquello? Oye, que mira, que es que no me puedo. Me era mucho más fácil dejarla en un centro donde tuviera todas sus necesidades cubiertas, y en esa primera vez para mí fue una tremenda sensación de abandono, una tremenda sensación de culpa por yo dejarla en una residencia y yo irme a trabajar. Aquello poco a poco con el tiempo desapareció, y ya no solamente la dejaba, me costó mucho tiempo, ¿eh? No, 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 no. eh, yo me he tomado muy pocas vacaciones en estos 8 años, muy pocas vacaciones y muy pocos descansos, pero no, no, la sensación de yo dejarla para yo irme de descanso 3 días fue desapareciendo también. Entonces todo ese proceso que yo he tenido desde el momento en el que yo la dejo por primera vez a que cada vez que yo la dejo, porque para mí, como os digo, esa sensación de culpa y de abandono la tenía muy, me arañaba mucho el pecho, eh, se disipó y desapareció cuando yo volví a recogerla y ella había sido feliz, ella había estado bien, porque sí es verdad que mi madre era una usuaria fantástica, fantástica, de las que todo auxiliar y todo enfermero que tenga, que trabaje en un geriátrico o que trabaje en la geriatría, mi madre sería la usuaria perfecta para poder tener un día laboral bonito, ¿no? Y que merezca la pena, porque era participativa en todo lo que le pusieras. No tenía hasta el último momento que ya empezó a fallar con la comida, pero para comer todo le gustaba, y ya le pudieras poner lo que más vale que le compraras un traje que te salía más barato. Nunca tenía, claro, hasta que le tocaba un poco la moral. Cuando le tocaba a alguien la moral, pues ya sabéis, con su carácter y con su historia, pero, pero fantástica. Ella era una usuaria exquisita y deliciosa. Lo que pasa es que para mí no era solamente una usuaria, para mí era una madre, y era mi madre. Y había mucha lucha contra algo que estaba pasando, que yo tenía que impedir, fuera como fuera, o al menos, cuando ya lo acepté, que retrasarlo al máximo para que no me ganara todas las batallas. Aquella batalla que yo perdiera fuera porque iba a ganar un par de ellas en la siguiente. Así que
Un poco ese es el proceso. Yo me pedís que siga haciendo directos y yo voy a intentarlo. Voy a intentar estar presente, contaros anécdotas, contaros historias y, como os digo, todo lo que es ese proceso en el que me decís que cuente un libro, ahora me apetecería contar el ¿y ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora para dónde tiro yo? Estoy a tiempo de recuperar un camino. Eh, ¿Soy yo más dependiente que ella? ¿Era yo más dependiente de... ¿Era yo más dependiente de ella que ella de mí? Y evidentemente hablo desde la perspectiva emocional, porque al fin y al cabo a mí se me ha trastocado toda la vida, toda, en todos los sentidos, desde la profesional, la personal, se me ha trastocado todo. Yo me independicé muy jovencito, yo cumplí los 17 fuera de casa y, y yo aprendí a vivir solo muy joven, pero no esa soledad que tengo ahora. Era una soledad buscada, una soledad de independencia, de no dependencia de mis padres, y la que tengo ahora es una soledad no buscada, es una orfandad ya adquirida. Y sí es cierto que cuando falleció mi padre, yo quería mucho a mi padre, mucho, era un buen hombre. Yo era tremendamente parecido a él, soy tremendamente parecido a él en lo malo, básicamente en el carácter. Él era un hombre muy impulsivo y era un señor, eso es verdad, pero con sus particularidades. Pero nunca fue comparable. Yo me discutía mucho con mi padre, yo me peleaba mucho con mi padre. Y por el contrario, mi relación con mi madre era una relación distinta y completamente... eh, no era una relación de madre-hijo solamente. No era una relación de madre-hijo solamente. Mi madre conmigo tenía total confianza en todos los terrenos. Y yo he hablado de cualquier tema con mi madre. Y cuando digo de cualquier tema, hablo de cualquier tema. Y, y bueno, esa suerte sí la he tenido. Así que, bueno, yo espero que este halo un poco así de pesadumbres que tengo, bueno, todavía no estoy bien, creo que tardaré en estarlo, pero bueno, intentaré que no os aburráis cuando os cuente cosas y que tampoco estén dentro de la pena, porque bueno, la pena prefiero quedármela yo y intentar contaros cosas graciosas y cosas, por lo menos que os sirvan. Al fin y al cabo, un poco es de lo que se trata, que os sirva lo que os pueda contar. Porque ahora sí tengo ese objetivo. Ese objetivo sí es, antes no. Antes mi objetivo era ella y mi prioridad era ella. Y dentro de mi prioridad estaba la mía propia, que era recuperar esa historia con ella, esa relación con ella. Y os puedo decir que cada uno de los vídeos que hemos hecho ha sido el mejor momento del día, el que os hemos compartido. Y cuando os he compartido algo pues no tan bonito, o no tan agradable, o no tan... es porque creo que era necesario, creía que era necesario y sigo creyendo que es necesario visibilizar la enfermedad sin ningún tipo de miedo, ni ningún tipo de vergüenza, ni ningún tipo de... Siempre creo que siempre he respetado su intimidad y he respetado lo que a ella no le hubiera gustado nunca, pero cada cosa de las que he hecho han estado siempre en los parámetros que ella hubiera elegido. Y eso no lo puede decir nadie más que yo, que era quien la conocía y que era quien sabía lo que ella hubiera querido y, y la que
y la que, bueno, pues yo era quien lo sabía. Le pese a quien le pese. Eh, que bueno, no sé mucho más, hoy no sé mucho más que contaros. Eh, Os iré contando cosas y ya os digo que tampoco quiero centrarlo en el dolor que ahora mismo tengo y la situación un poco compleja que se me avecina, pero voy a intentarlo. Insisto, muchísimas gracias a todos los que vinisteis a Sevilla, a todas y todos los que vinisteis a Sevilla, a los que me esperasteis para que os saludara al final. Gracias por las aportaciones, por los regalitos, por haber venido, bueno, pues por todo. No tengo más que palabras de agradecimiento. Eh, Repito, el viernes y el sábado estaremos en Ciudad Rodrigo. Pelearemos para que aquella tierra disfrute de un espectáculo que le haga mover emociones y que sobre todo, que es lo que creo que mejor hago, y esto no quiero que suene a soberbia, pero creo que entre mis capacidades está un poco en contar historias que emocionen. Siempre fue mi objetivo dentro de mi trabajo, nunca fue el lucimiento. Por eso me hacía mucha gracia cuando me decía, es que tú quieres que tú ayudes a tu madre para que tú te veas. Pues no, hija mía, no tenía la suerte de que tenía una madre que era para lucirla. Y tenía la suerte de que tenía una madre que era para mostrarla al mundo entero, independientemente de cuáles fueran sus carencias. Esa suerte la he tenido yo. Y cada uno tiene la suya, ¿no? Pero yo pude mostrar a la mía, no porque fuera mejor que el resto, era la mía. Y entonces, pues, bueno, pues esa suerte. Eh, el vacío que tengo, pues por mucho que quiera, no se va a rellenar con facilidad. Eso quedará ahí. Tengo mil momentos para recordar, para reírme. Veo muchos, aún así, cada día, en los que me río mucho con ella, porque tenía salidas para todos lados. Y, y bueno, pues al fin y al cabo, y creo que será con el tiempo, intentaré que el recuerdo de ella lleve más sonrisa que lágrimas, porque ella era lo que generaba. Ella generaba mucha, mucha, mucha sonrisa. Y, y bueno, pues ya sabéis, es un proceso. Es un proceso. Me hace gracia cuando me decís pelón, como decía tu madre. Si mi madre, si mi madre os escuchara llamarme pelón, a mí eso nada más que me lo podía llamar ella. A mí no me importa. Pero si mi madre, desde donde esté, os escucha decirme pelón, agarraros los machos. Agarraros los machos porque ella no tenía la más mínima traba en la lengua para decir mil historias. Pelón me lo podía decir ella nada más. Pero bueno, a mí no me importa. Que voy a seguir luchando, voy a seguir peleando. No sé qué fuerza tendré. Hoy no era un buen día. Hoy no era un día especialmente sonreíble. Pero bueno, eh, poco a poco. Que muchas gracias por estar ahí. Gracias por escucharme. Gracias por querer escucharme. Y acordaros, 21 y 22, Teatro Nuevo Fernando Arrabal de Ciudad Rodrigo. A las 7, a las 8 el viernes y a las 7 el sábado. Gracias por todo, gracias por tanto. Y señoras y señores, mi madre diría,
En el culo tengo flores. Así que un besito y muchísimas gracias.